nuestra especialista invitada del día de hoy. Ella es Genoveva Martínez. Tengo por acá su biografía. La verdad es que todos los especialistas que tenemos invitados tenían unos CVs impresionantes. Voy a tratar de resumir. Genoveva es bióloga, especialista en sostenibilidad, con una maestría en economía ecológica por la Universidad de Edimburgo del Reino Unido. Ella cree en el valor intrínseco de la biodiversidad, la efectividad del manejo forestal sostenible, el enfoque de paisajes, mercados de carbono, las certificaciones y otros enfoques de mercado para lograr la conservación, promover el desarrollo y enfrentar el cambio climático. Genoveva tiene más de 16 años de experiencia en áreas protegidas, en gobernanza, biodiversidad, bosques y cambio climático, mitigación, seguimiento y evaluación institucional de proyectos. Ella es líder del desarrollo e implementación de la iniciativa de mitigación de gobierno local Flores Huella Cero, que es un ejemplo constante que vemos en todos estos proyectos relacionados a cambio climático. Actualmente también ha estado involucrada, y fue ahí donde tuvimos el gusto de conocerla, en todo el proceso de actualización de nuestro NDC en Guatemala y la incorporación del sector infraestructura. Así que, Genoveva, no me robo más el espacio. Bienvenida. Muchísimas gracias, Pamela. Mucho gusto de conocerlos a todos. Muchas gracias por permitirme ser parte de este evento. Cabal, lo que usted dice es algo muy importante, el diálogo, el crear puentes y enlaces entre los actores diferentes de la sociedad que tenemos que ver en este importante sector, que es el sector infraestructura. Entonces, vamos a hablar sobre cambio climático y el rol del sector infraestructura. La Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático define cambio climático como un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana, que altera la composición de la atmósfera mundial y que suma a la variabilidad natural del clima observada durante periodos de tiempo comparables. Clima no es hoy está soleado, hoy hay lluvias, eso es el tiempo. Clima se refiere a un periodo de tiempo más largo, a un par de décadas, al menos un par de décadas. Y aquí lo importante es que sea emisiones causadas por actividades humanas. Entonces, por ejemplo, una erupción volcánica genera gases de efecto invernadero, es algo natural. Una manada de rumiantes en el Serengeti o un grupo de tapires en Petén también emiten metano, son gases de efecto invernadero, pero son cosas naturales. Entonces, aquí lo importante es que sean gases de efecto invernadero generados por actividades humanas. Por ejemplo, quema de bosques para uso agropecuario, metano generado por basureros, que es algo que tenemos en las ciudades, o metano generado por ganadería. Entonces, esas son actividades humanas y esto es a lo que le tenemos que poner atención cuando hablamos de cambio climático en general. Entonces, en el planeta, en la planeta Tierra, lo que permite que exista vida en este planeta es el efecto invernadero. Es lo que permite que exista una atmósfera que guarde calor y que haya vida. Entonces, estamos hablando de un efecto invernadero exacerbado por las emisiones causadas por actividades humanas como industria, transporte, toda la quema de combustibles fósiles, incendios provocados, que lo que hacen es aumentar la concentración de gases en la atmósfera y esto hace que menos radiación infrarroja, o sea, calor, se escape al espacio. Entonces se regresa y estos mayores niveles de gases atrapan mayor calor en la atmósfera. Y ha sido acumulativo desde el inicio de la revolución industrial. Entonces, ya llegamos a un punto en que hay aumentos de temperatura considerables. Y no importa en sí, lo que importa es la concentración de los gases, no tanto la emisión de gases per se. Entonces, el panel intergubernamental de expertos sobre cambio climático, que es el IPCC, que van a estar escuchando esas siglas muchas veces a lo largo de estos 3 días, el IPCC, indica que es muy probable, o sea, mayor del 90% de probabilidades, que más de la mitad del aumento de temperatura
global observada entre el 2050 y el 2010 se deba al aumento de la concentración de gases de efecto invernadero causadas por actividades humanas. Entonces, estamos haciendo un impacto, estamos causando este aumento de temperatura por actividades humanas. Entonces, como lo mencionamos, las causas del cambio climático es el incremento de la concentración de gases. Entonces, cuando hablamos de mitigación, la mitigación aborda las causas del cambio climático. ¿Cómo las aborda? Las actividades de mitigación son básicamente dos tipos. Primero es la reducción de emisiones de gases y luego el incremento de reservas de carbono. Definitivamente la mitigación es un tema internacional porque los beneficios son a nivel mundial. O sea, la atmósfera no tiene, los incendios de un país afectan al otro. Entonces el aumento de las concentraciones y el aumento de temperatura es algo global. Entonces cualquier acción de mitigación tiene beneficios globales y a largo plazo, debido a la inercia del sistema climático. Realmente los diferentes gases tienen un nivel promedio de vida diferente. Entonces, aunque hoy termináramos, ya no emitiéramos ningún gas, la inercia climática va a continuar algún tiempo porque el promedio de vida de algunos gases es más largo que el de otros. Cuando hablamos en la parte superior de derecha, pueden ver que estamos hablando de impactos del cambio climático sobre la alimentación, porque la agricultura depende del agua y el agua depende de los patrones de lluvias o de la gestión del recurso hídrico, ecosistemas y biodiversidad, porque ya a mayor temperatura cambian como las condiciones favorables para una especie y las hace favorables para otras especies. Los asentamientos humanos, las actividades económicas y la salud humana, porque también los impactos de cambio climático tienen que ver con la distribución de vectores, por ejemplo, en salud. Entonces, cuando hablamos de las actividades de adaptación, estamos hablando de abordar el impacto del cambio climático. Es un tema local de una ciudad, una familia, una cuenca, y tiene un efecto a corto plazo sobre la reducción de la vulnerabilidad. Entonces, ¿qué ejemplos pueden ser de adaptación y mitigación y algunas actividades que aportan a ambos componentes? Bueno, en este diagrama ven, a la izquierda pueden ver actividades de mitigación relacionadas con el sector infraestructura. Eficiencia energética. Todo lo que tenga que ver con eficiencia energética reduce las emisiones de gases. La reducción de desechos y las mejoras en todo lo que tiene que ver con el manejo de desechos. Transporte bajo en emisiones y la energía renovable. Aquí estamos hablando, todas estas lo que hace es reducir las emisiones generadas. Del lado derecho vemos adaptación, que se refiere a los cambios necesarios para responder a los impactos presentes y futuros del cambio climático. Y el énfasis aquí es reducir la vulnerabilidad y aumentar la capacidad adaptativa. Entonces, entre ellos tenemos protección contra inundaciones. Eso es algo muy importante en una ciudad como Guatemala, que una lluvia fuerte y ya colapsan las calles y colapsan las carreteras. Estos edificaciones resilientes al clima, todo lo que tenga que ver con prevención y control de incendios forestales, seguros contra eventos extremos, para la protección de infraestructura, agricultura climáticamente inteligente. Y en medio, la intersección, tenemos acciones que realmente tienen beneficios para adaptación y mitigación. Todo lo que tenga que ver con conservación de agua, gestión integrada de recursos hídricos, infraestructura verde, educación, conocimiento, planificación territorial es algo clave, y el manejo y conservación de bosques. Entonces, por ejemplo, en el caso de la infraestructura verde, se reduce el daño por inundaciones, se reduce el efecto de isla de calor en la ciudad, se reduce el uso de energía, es algo más eficiente, y se aumenta el confort de las personas que viven dentro del edificio y del peatón.
El NOAA reportó hace algunas semanas que el promedio global de temperatura del año 2020 es 0.98 grados centígrados más grande, superior al promedio del siglo XX. 0.98. Uno dice, ¿qué es 0.98? Bueno, sí es algo significativo. Definitivamente es algo significativo, ya que los 7 años más cálidos de 1880 al 2020 han sido desde 2014. Es algo que estamos sintiendo nosotros ahora, sentimos la diferencia. Y si ustedes ven esta gráfica del lado izquierdo superior, es cómo va calentándose. La gráfica va mostrando cómo se va a nivel global, cómo va aumentando la temperatura entre 1850 al 2020. Entonces, en las últimas décadas ha sido lo más caliente y mientras más nos acercamos al 2020, vemos colores sumamente calientes, colores más, un rojo más vivo, un rojo sangre. Abajo vemos la temperatura para Guatemala, es esta misma gráfica para Guatemala de 1901 al 2020. Y podemos ver que en los últimos 10 años las temperaturas han subido considerablemente. Entonces, ¿por qué esto es importante? Esta figura es una figura generada por el IPCC hace un par de meses por el informe de evaluación el 6, publicado hace un par de meses. Entonces muestra qué es lo que pasaría en sequías con los cambios a 1.5 grados más, a 2 grados más, a 3 grados más. A 1.5 estamos hablando que las sequías durarán una medio de 2 meses. A 2 grados se duplica a 4 meses. Pero al pasar a 3 grados, ya estamos hablando de sequías que duran una media de 10 meses. Entonces, ¿qué implicaciones tiene eso para la agricultura y para salud? Entonces, son grados, es algo importante. Uno dice, bueno, 1.5, 2 grados, ¿qué es? Es algo muy importante. Entre un periodo glacial, la edad de hielo, y un interglacial como el que estamos viviendo nosotros ahorita, solo hay una diferencia de 5 grados centígrados hacia arriba, aumentan. Y aquí estamos hablando, es algo radical. Entonces, el Acuerdo de París habla de mantenerlo a menos de 2 grados y hacer todo lo posible para que sea menos de 1.5 grados. Entonces, realmente es un esfuerzo mundial sumamente importante que requiere el aporte de todos, porque el clima está cambiando y va a seguir cambiando. Definitivamente va a seguir cambiando. Entonces, es prioritario conservar y restaurar ecosistemas, crear y fortalecer sistemas de alerta temprana, infraestructura resiliente, agricultura climáticamente inteligente, para evitar pérdidas humanas, pérdida de viviendas, pérdida de infraestructura. El Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero 2016 está en proceso de elaboración. Entonces, no hay datos todavía publicados por el Ministerio de Ambiente. Sin embargo, hay datos preliminares, solo para que se den una idea, de los 5 sectores que se trabajan en Guatemala, que son uso de la tierra, cambio de uso de la tierra y bosques, energía, agricultura, industria y residuos. Más del 50% de esas emisiones son generadas por el cambio de uso de la tierra. Más del 30% generadas por energía y más del 10% por agricultura y el resto por industria y residuos. Entonces siempre es importante pensar en esto porque la manera más eficiente de reducir emisiones es trabajar en aquellos sectores que más emiten, o sea, la piedra más grande, quitarme de la espalda la piedra más grande. Entonces, definitivamente el sector uso de la tierra, cambio de uso de la tierra y silvicultura y el sector energía son prioritarios y que también tienen acciones que son, en la que hay mucha sinergia entre adaptación y mitigación. Cuando hablamos de vulnerabilidad, ¿qué es vulnerabilidad? Es el punto de convergencia entre la exposición a amenazas
y la capacidad de resiliencia o reposición frente al impacto negativo de las amenazas. Si una familia, una ciudad, tiene una mayor capacidad de resiliencia, o sea, si hay una perturbación de regresar al estado original, tiene una menor vulnerabilidad. Y al contrario, mientras menos capacidad de respuesta se tenga, hay una mayor vulnerabilidad. Entonces, la vulnerabilidad tiene especial efecto sobre la calidad de vida de las poblaciones humanas. Por lo tanto, del desarrollo de actividades productivas como la agricultura, disponibilidad de alimento, la distribución de flora y fauna, ecosistemas. Y la mayor cantidad de los daños provocados por la variabilidad climática afecta en áreas que tengan menor capacidad de respuesta, las cuales generalmente son lo urbano pobre, las personas que están viviendo en las áreas marginales, rurales, y dentro de la población los más vulnerables son mujeres, niños, pueblos. Este es el año pasado, es un ejemplo del consolidado reportado por CONRED de incidentes del fenómeno tropical Iota y Eta. En un solo mes estuvimos con 2 fenómenos extremos que afectaron todo el país, pero dieron más duro en aquellas áreas que son más vulnerables. Entonces, estaban hablando de 1.8 millones de personas afectadas, 1.2 millones de personas damnificadas, más de 180,000 en albergues y 189 carreteras afectadas, 53 puentes afectados. Entonces, definitivamente esto es un gran reto, porque luego de un evento extremo como este, existe una especulación sobre la disponibilidad de alimentos, se rompen las cadenas de suministros porque están dañadas las carreteras, están dañados los puentes. Entonces, esto definitivamente afecta la adquisición de productos, especialmente granos básicos, genera distorsión del mercado y causa hambre. Entonces, en poblaciones que ya de por sí son altamente vulnerables, el efecto multiplicador del cambio climático es muy fuerte, es muy grande. Entonces, también estamos hablando de agricultura, seguridad alimentaria, que las carreteras tendrían que estar pensándose y los puentes ya no estándose diseñando para X cantidad de eventos extremos cada X periodo de años, sino para aumentar los eventos extremos en ese mismo periodo de años, para que sean más resistentes, resilientes y nos permitan reducir la vulnerabilidad. Guatemala en general es sumamente vulnerable por su posición geográfica, sus características y su situación socioeconómica. Esta es una foto de Iota entrando a Nicaragua. El país ha sido afectado por múltiples eventos hidrometeorológicos intensos y extremos en los últimos años, huracanes, inundaciones, sequías, y cada uno de estos eventos va debilitando los medios de vida de la población poco a poco. Y si nos pasó en noviembre, que entraron uno tras otro, se debilita aún más los medios de vida. Entonces, esto afecta el empleo, la salud, la disponibilidad de agua apta para consumo humano, la seguridad alimentaria y tiene una relación directa con migración. Entonces, estamos hablando que se estiman que los impactos el clima va a seguir cambiando. Tendremos incremento de temperatura para Centroamérica, Norte de Centroamérica y México. Estamos Guatemala, se estiman, el IPCC estima aumento a nivel del mar, variaciones en los patrones de lluvia, o sea, tendremos lluvia, eventos extremos juntos y no tan distribuidos, aumento de temperatura, lo cual aumenta más la vulnerabilidad y disminuye la calidad de vida.
Entonces, definitivamente la adaptación es necesaria, especialmente en un país como Guatemala, que a nivel global emite muy poco a nivel global y es altamente vulnerable. Entonces, el Consejo Nacional de Cambio Climático, que es el ente que por ley regula todo lo relacionado al tema, reconoció en agosto de este año a Guatemala como un país altamente vulnerable. Entonces, insta a que es importante hacer un esfuerzo de inversión nacional en adaptación y también que es sumamente importante el financiamiento internacional, especialmente de fondos climáticos, para implementar acciones y políticas de adaptación. El Acuerdo de París, como lo mencionó Pamela, la idea es reforzar la respuesta mundial a la amenaza del cambio climático. Entonces, tiene su objetivo de hacer todo el esfuerzo para limitar el incremento de temperatura a 1.5 grados, pero al menos que esté por debajo de 2 grados, y aumentar la capacidad de adaptación, promover la resiliencia al clima y un desarrollo con bajas emisiones, que no comprometa la producción de alimentos. Entonces, la contribución nacionalmente determinada, la ANS, por sus siglas en inglés, es parte del Acuerdo de París, es un compromiso internacional de todas las partes, de todos los países que han firmado el Acuerdo de París, con Guatemala, y recoge el esfuerzo de cada país para reducir las emisiones nacionales y adaptarse. Tiene ciclos de 5 años para implementar la ambición. Este año, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, es como líder del tema y ente rector del tema de cambio climático, está trabajando en el proceso de actualización 2021 y se encuentra en la recta final. Entonces, se está trabajando en uno de los 6 sectores de adaptación es infraestructura. Y se están generando metas para todos los temas, y comenzando el diálogo. Esta gráfica es un informe que publicó el IPCC este lunes. Entonces, es la síntesis de las 143 NDCs como documento de trabajo para la COP que comienza estos días. Entonces, son 143 países que ya presentaron su NDC actualizada. Y al 2030, las emisiones disminuyen un 16% en relación al nivel del año 2010, que es algo buenas noticias. 71 de los países tienen el compromiso de carbono neutralidad al 2050. Por ejemplo, en Centroamérica, Costa Rica tiene ese compromiso, Chile también tiene ese compromiso. Entonces, esto implica que se reduce más del 80% de las emisiones de estos países para el año 2050 en relación al 2019. Sin embargo, a pesar de este gran esfuerzo reflejado de todos los países, se espera que se incremente un 16% de las emisiones al año 2030 en relación al 2010, lo cual implica que al 2100 se estima un incremento de temperatura de 2.7 grados. Entonces, esto es que es importante todo lo que se ha hecho, que el esfuerzo es valedero y que es importante continuar haciendo ese esfuerzo para reducir las emisiones, y la adaptación es sumamente importante. O sea, necesitamos adaptarnos. Vamos a hablar un poco más sobre el sector infraestructura. Perdón, Genoveva, veo una mano levantada en Pagua, del arquitecto Roberto. No sé si quiere hacer su pregunta. Perdón la interrupción. Adelante, solo casi no le escuchamos. Sí, pienso que ese punto, qué bueno que se ponga importancia al tema de la infraestructura, con respecto a que es uno de los puntos muy importantes para el desarrollo de la ciudad, no solo de la ciudad, sino que del país. Veo que es el lugar para hacer mención del tema. Es importante que el sector privado entienda de las alianzas importantes en
con el sector público y en este caso estratégico con Empagua en el tema del agua potable y el drenaje. Si seguimos construyendo de la forma como venimos construyendo, de aquí a 30 años, como hablaba antes la compañera, vamos a parecernos como Panamá, que es una ciudad que tiene muchos edificios, pero también tenemos que ser capaces de tener la infraestructura para estas edificaciones. Entonces, ¿en dónde entra Empagua con el sector privado? En el diseño de futuros colectores, con el fin de que ese proyecto se pueda conectar y pueda drenar. En nuestro caso, entrando en el tema de la infraestructura, ¿qué va a pasar si un proyecto de una torre de apartamentos, un edificio, no tiene, o mejor dicho, tiene la mejor ubicación para llegar, para distribuirse, centros comerciales, área de comercio, pero tiene un problema, que no puede conectarse a la red de drenaje municipal? Porque está bien ubicado, pero ¿qué pasa? Que afuera pasa una tubería de 16 pulgadas. Un proyecto de esa magnitud no se puede conectar a esa red, porque lo dice el reglamento, porque su demanda es muy grande. Entonces, ahí es donde entra la Cámara de la Industria y el gobierno a hacer el análisis de qué sector es el que se considera que sea un lugar donde se va a llevar a cabo 10 edificios, 4 proyectos residenciales. Entonces, se puede diseñar un colector que solvente, que pueda captar esos proyectos y pueda funcionar, porque de esa manera vamos a tener que aquí al 2030 que esos proyectos tengan la garantía de su construcción y no el problema que se ha tenido y se va a tener si no hacemos ese enfoque en ese tipo de alianzas. Muy amable, gracias. Excelente, gracias Roberto. Sí, creo que Genoveva más adelante va a ampliar un poco también a qué se refiere infraestructura, ¿verdad? ¿A qué se refiere a detalle este término tan macro? Y también a lo largo de los siguientes días de las siguientes charlas, vamos a poder ver estrategias de eficiencia que se pueden implementar para que esa infraestructura también que se requiera sea cada vez menor. Gracias, arquitecto, por su intervención. Adelante, Genoveva. Muchas gracias. Definitivamente lo que usted dijo es clave. O sea, ahorita es de trabajar juntos, diseñar juntos. El diálogo y la conversación es algo muy importante entre entes rectores y sector privado y los usuarios. Porque estamos en un momento que tenemos que trabajar juntos y adaptarnos. Está cambiando, va a continuar cambiando y la ciudad va a seguir creciendo. Entonces es algo que nos importa a todos, nos beneficia a todos. Muchas gracias. A nivel global, la infraestructura aporta casi el 40% de las emisiones relacionadas al sector energía. Entonces es algo muy importante. Mencionamos que energía es el segundo, con números preliminares, pero se estima que el sector energía es el segundo emisor en Guatemala. El segundo sector que genera gases de efecto invernadero, mayor sector. Se estima que la demanda energética de los edificios al año 2050 incrementa en un 50% en relación al año 2015 si se continúa con el trabajo como se ha estado realizando hasta el momento, business as usual. Es sumamente importante mejorar los estándares de eficiencia energética, sistemas de ventilación, aire acondicionado, calefacción. Y el sector infraestructura es clave porque tiene una relación directa con otros sectores como transporte, gestión integrada de recursos hídricos. Me voy a disculpar porque ahorita les voy a comentar qué se entiende por sector infraestructura. Entonces, el sector infraestructura incluye carreteras, puertos y aeropuertos, centros escolares, centros hospitalarios y de salud, red de alcantarillado, red de agua potable, vivienda, ya sea en edificios o viviendas individuales, urbanas y rurales. Toda la infraestructura de telecomunicaciones, realmente hasta el internet, o sea, la red de internet es parte de infraestructura y es algo muy importante para el desarrollo del país. Toda la estructura de generación de energía y transporte y una relación directa con agricultura, que es toda la infraestructura de riego. Entonces,
es sumamente importante, es indispensable para la adaptación, en el caso de Guatemala, y también tiene un aporte importante, muy importante, a nivel global para mitigación. En Guatemala, el Plan de Acción Nacional de Cambio Climático, que es el PANC, es el documento de planificación nacional mandado por la ley y es en todo lo relacionado con cambio climático, su base está en el PANC. Es una de las herramientas para el cumplimiento del Acuerdo de París y prioriza al sector de infraestructura en el componente de adaptación. ¿Por qué? Porque estamos hablando de infraestructura vial, infraestructura vital y vial. Entonces, estamos hablando de infraestructura, escuelas, hospitales, carreteras y puentes. Es algo que es indispensable para la adaptación del país. En general, está afectada por la variabilidad climática e interacción con la geomorfología del país. Somos un país sobre 3 placas tectónicas, ¿no? Los eventos hidrometeorológicos extremos causan pérdidas humanas, dañan y afectan la infraestructura. El sector infraestructura dentro del Consejo Nacional de Cambio Climático está representado por el Ministerio de Comunicaciones y Vivienda, el MICIVI. Y los entes rectores básicamente son 3, el MICIVI, SGPlan y el Ministerio de Ambiente. En general existe poca información en relación al sector y cambio climático. Les felicito al Guatemala Green Building Council por este evento, o sea, crear los espacios de diálogo, de intercambio, de networking, son sumamente importante que se hable en los entes rectores. Yo estaba viendo a los participantes, hay participantes del Ministerio de Ambiente, hay participantes de Empowa, hay de bancos, hay de todos los actores. Realmente eso es algo muy importante, es algo muy valioso. Entonces, estamos como país en el proceso de actualización de la ANS y es el inicio del proceso de diálogo intersectorial. Y esos eventos son sumamente claves e importantes. Y en la ANS, por esa poca información que hay, lo que se hizo fue desarrollo de una hoja de ruta inicial para incorporar el sector dentro de la ANS. Entonces, se está iniciando el proceso, pero el país va avanzando bajo el liderazgo de los entes rectores. Entonces, ¿cuáles son las prioridades en general para este sector? Las condiciones habilitadoras. Acabamos de mencionar, diálogo, intercambio de información, estos mesas de diálogo y mesas intersectoriales de intercambio de información con los entes rectores. El diseño de la infraestructura sociovital y estratégica debe considerar la variabilidad climática, la vulnerabilidad presente y futura y los planes de ordenamiento territorial. Entonces, la gran mayoría de los municipios ya tienen un plan de ordenamiento territorial. El país, el Ministerio de Ambiente, con Rainforest Alliance, está trabajando un análisis de vulnerabilidad presente y futura a nivel nacional. Entonces, estos insumos son sumamente importantes a considerar en el diseño de infraestructura sociovital. Es importante la actualización y aplicación de estándares y regulaciones municipales de construcción y mantenimiento. El rol de las municipalidades es clave, como lo mencionó el arquitecto Ross. Fortalecer y ampliar los sistemas de alerta temprana a eventos hidrometeorológicos extremos también es sumamente importante. A pesar, esto es parte del sexto informe de evaluación que el IPCC generó este año, que a pesar de que no tiene un evento tangible en el calentamiento de aire superficial a nivel global, definitivamente la urbanización, las ciudades han aumentado los efectos, han incrementado los efectos del cambio climático en las ciudades. Es el famoso efecto isla, la isla de calor, que durante el día el cemento y todos los materiales de construcción, el asfalto de las calles, están absorbiendo calor
y durante la noche se siente ese efecto isla. O sea, realmente se estima que en una ciudad hay un promedio de 2 grados centígrados de temperatura mayor que en las áreas aledañas. Esto tiene implicaciones en salud, especialmente porque estamos hablando que vamos a tener mayores sequías y temperaturas mayores. Las ciudades están creciendo, las personas mayores, enfermos, no podemos decir, bueno, pongamos el aire acondicionado a todos lados. Bueno, entonces aire acondicionado lo que estamos haciendo es generando más emisiones, es aumentando costos, posiblemente muchas de las personas no van a poder pagarlo, son como parches. Entonces aquí tenemos que pensar en infraestructura verde, tenemos que pensar en coberturas vivas, en techos verdes, en almacenaje de agua de lluvia, disponer más espacios para filtración de agua, recuperación de agua en ciudades como Ciudad de Guatemala, en la que no tenemos realmente una fuente de agua cercana. Somos ciudades que ya tenemos serios problemas con el agua, ¿no? Entonces, esta es la misma Ciudad de Guatemala. Estos somos nosotros. Algunos somos más vulnerables que otros. La foto superior es una comunidad humana mucho más vulnerable que la foto inferior. Pero somos la misma ciudad. Entonces, es muy importante trabajar con los planes de ordenamiento territorial, respetar los planes de ordenamiento territorial, que los planes de ordenamiento territorial incluyan y consideren la vulnerabilidad climática, lo que estábamos mencionando, infraestructura verde, hasta para evitar las inundaciones que tenemos por lluvias, que un par de horas de lluvia ya nos causa serios problemas. Y es muy importante la armonización de mitigación y adaptación. Estamos hablando de este compromiso de los edificios que sean carbono cero, netos de cero carbono. Entonces, este es un compromiso. No estamos hablando de carbono neutral, estamos hablando de carbono cero. Entonces, es un compromiso que considera el impacto de todo el ciclo de vida de los edificios. Se basa en un estándar internacional del Consejo Global de Construcción Sostenible y requiere que al 2030 los edificios hagan menor consumo de energía, eliminen las emisiones por energía y por aire acondicionado, por refrigerantes, reduzcan al máximo el uso de combustibles fósiles y compensen las emisiones que no hayan reducido de forma interna. Es sumamente importante. Y habla de que los nuevos edificios sean altamente eficientes, que usen energía renovable y emitan el mínimo de emisiones. Entonces, esto tiene, al hablar de compensación, tiene una relación directa con otro tipo de proyectos de adaptación y de mejora de salud que puede ser dentro del mismo país. Entonces, les quiero hablar un poco sobre, van a tener ustedes unas charlas con Ana Victoria Rodríguez, con la ingeniera Ana Victoria Rodríguez, sobre ciudades sostenibles. Entonces, les quiero hablar un poco sobre el caso del municipio de Flores Guayacero, que es algo que se trabajó dos proyectos de USAID, el desarrollo de bajos emisiones y clima, naturaleza y comunidades en Guatemala. Yo fui parte del equipo que lo desarrolló. Y originalmente nos inspiramos en Londres Carbono Cero, que es el origen de todo esto, ¿no? De estos compromisos. Entonces, en este municipio se hizo un inventario de gases de efecto invernadero para el municipio.
que es la línea base, y luego de forma participativa se desarrollaron las actividades. Entonces, es sorprendente porque cuando hablamos de eficiencia energética, el municipio de Flores, hasta la última aldea, el municipio de Flores, usa luminarias LEDs, luminarias eficientes. Eso es un cambio y es un compromiso de un municipio sumamente importante. También se mejoró el tren de aseo, toda la parte de gestión de residuos. Y hay varias organizaciones que están trabajando con manejo forestal sostenible en todo lo que es uso del suelo, especialmente con mejores prácticas en ganadería sostenible y sistemas agroforestales. Entonces, se contempla todo el quehacer, las actividades humanas de este municipio o de esta ciudad o de este edificio, porque ese es un compromiso de edificios, ¿no? En el que son acciones que son importantes, nos permiten no solo mitigar gases, sino adaptarnos. Y ahí mismo están el mismo tipo de proyectos en los que se pueden compensar lo que le pide este compromiso de neto cero, carbono neto cero, que te pide compensar, ahí mismo están los proyectos. Y también el Ministerio de Ambiente está trabajando en esos reglamentos para permitir esos mecanismos de compensación. Así que aquí me quedo. Muchísimas gracias. Mi nombre es Genoveva Martínez nuevamente y estoy para servirles. Gracias. Gracias, Genoveva. A mí me encantaría abrir el espacio a preguntas a quienes no se animen a encender su micrófono. Está abierto el chat. A mí me encantaría solo tal vez resaltar, ¿verdad? Que a veces la parte de adaptación suena como, está bien que lo hagan en las aldeas, allá donde se derrumba el cerro y cuestiones de ese tipo, pero son cosas de nuestro día a día, digamos. Ponían el ejemplo en el Pagua, por ejemplo. Pensar de que en un par de años los niveles de lluvia van a ser más altos, entonces pensar desde ahorita en el diseño del edificio, en espacios de drenajes, tuberías que soporten ese tipo de, esa densidad de lluvia. Eso es adaptación, ¿verdad? Decisiones tan cotidianas para ustedes en el día a día se convierten en acciones enfocadas a la adaptación y por eso es para nosotros tan relevante, ¿verdad? Haber tocado este tema todos juntos en esta sala para ver de que no son dos temas alejados, lo del sector público y las acciones que toma el sector privado. Tienen que ir totalmente alineados para que haga sentido. Voy a ver. Sí, tiene usted razón, Pamela. Definitivamente la adaptación puede ser como familia, como comunidad, o sea, puede ser una colonia, como una ciudad, como una cuenca, porque es algo sumamente importante. O sea, yo como familia, en mi casa, que mi casa ya tiene muchos años, es una casa de más de 40 años, entonces yo puedo decidir, ok, yo tengo agua, pero necesito ser más eficiente. Ok, voy a hacer colecta de agua de lluvia. Hace mucho calor, entonces, bueno, pongo una cubierta verde. Que estoy trabajando, el edificio tiene 25 años y la temperatura es muy alta, entonces también pongo una cubierta verde, aumento los espacios de filtración. Es increíble, pero en el año 90, o en los años 80, no se escuchaba de dengue en Ciudad de Guatemala, o de broca de café. Entonces, los vectores y las plagas han ampliado sus rangos de distribución al aumentar la temperatura. Entonces, todo eso es algo muy importante. Y, arquitecto Rodas. Sí, gracias, sí, gracias. Sí quería agregar a otra cosa muy importante, que es el tema, obviamente el tema económico. Puede ser que un ejemplo, un proyecto de un edificio, de un tema residencial, pueda resolver su problema, ya tener todo ejecutado, infraestructura, construcción, ya tenerlo todo definido,
pero el proyecto le va a costar, por ejemplo, 4 millones. Y puede ser que el problema que vaya a tener en el agua potable y en el drenaje le vaya a costar 6 millones. Entonces, ahí es donde la cosa ya no parece muy rentable para el financista, para el constructor, porque va a decir, bueno, me sale más cara el resolver el problema que el mismo proyecto. Entonces, ahí es donde es muy bueno analizar este tipo de alianzas y tener esa infraestructura para poder solventar esos proyectos a futuro. ¿Qué es lo importante de un proyecto como estos que les mencioné, un colector o traer una nueva fuente de agua que abastezca la demanda? El fin de todo esto es que la ciudad perdure en el tiempo, ¿verdad? Ese creo que es el fin del ser humano, perdurar en el tiempo, ¿verdad? Bueno, hasta donde se pueda. Gracias. Gracias. Sí, definitivamente, como lo hablábamos desde el inicio, el financiamiento, el acceso a ese dinero que hace posible estos proyectos es clave y es transversal, ¿verdad? Para que todo esto sea una realidad. También veo en el chat una pregunta, Genoveva, de cómo se financió este proyecto de Flores Neto Cero. Sí, perfecto. El desarrollo del inventario de gases de efecto invernadero y el plan fueron fondos de USAID, de Cooperación de Estados Unidos. Dos proyectos, el proyecto USAID, Desarrollo Bajo en Emisiones, y el proyecto USAID, Clima, Naturaleza y Comunidades de Guatemala. La parte del cambio de las luminarias fue totalmente pagado, y la parte de basura totalmente pagado por el presupuesto del municipio de Flores. O sea, el alcalde estaba comprometido y él hizo, o sea, totalmente de su propio financiamiento del municipio, hicieron el cambio de las luminarias y todo lo relacionado con desecho de residuos sólidos. Y el resto de las actividades de ganadería sostenible y otras cosas las están implementando proyectos como organizaciones como Rainforest Alliance y como FAO, con fondos de COICA, de fondos de USAID también. Entonces, realmente fue un espacio de diálogo y de trabajo conjunto muy interesante y muy bonito. Gracias, Genoveva. Contarles también que gracias a USAID también actualmente estamos trabajando en un proyecto para incentivar construcción sostenible. Vamos a poder, gracias a ellos, desarrollar, si no estoy mal, más de 5 proyectos, la mayor parte de ellos de vivienda, enfocada ya a construcción sostenible. Así que vamos a ver también en otra de las sesiones que tenemos para el día de mañana específicamente el financiamiento de este tipo de proyectos. Así que invitadísimos también a conectarse a esa sesión. Hay otra pregunta, Genoveva. ¿Cuál es la línea base o cuál es la referencia sobre la cual en Guatemala medimos este aumento de los 1.5 grados? ¿Es una medida por país? ¿Es una global? ¿Cómo? Le voy a responder lo que el colega Fabio Cresto Leina, que él es colega consultor con quien estamos trabajando juntos. Ahí está la respuesta. El aumento de temperatura se refiere al incremento del promedio anual de la temperatura y está toda la información, son datos del IPCC. Entonces, ahí está, y ahí está, Fabio amablemente le compartió el link. Así que muchas gracias, Fabio. Gracias. Gracias, Fabio. Buenísimo, ahí está en el chat el link. Muchas gracias. Hay una pregunta también que me enviaron directa y esta me encantaría, que no solo Genoveva, sino quien considere que tiene algo que aportar, bienvenido. ¿Qué es lo que debe considerar la empresa constructora, el constructor, en ese marco de adaptación al cambio climático? El doctor Schuster le diría, excelente pregunta para un examen. Miren, definitivamente, lo primero, todo el marco legal. O sea, todo el marco legal, lo que diga ley, lo que diga el reglamento de construcción de la municipalidad, lo que diga el MISIBI, o si es algo de una escuela o por el estilo, lo que diga CGPlan. O sea, lo primero, cumplir con el marco legal también de los instrumentos ambientales del Ministerio de Ambiente. Definitivamente, aunque no se lo pidan ahorita, por eso es importante que estos instrumentos y estos reglamentos consideren la variabilidad climática y la vulnerabilidad dentro de ellos. Pero mientras no estén, aunque no esté en ley, es importante que usted considere los escenarios. Entonces, se está terminando el análisis de vulnerabilidad a nivel nacional y a nivel de departamento. Entonces, esto es algo que el Ministerio de Ambiente publicará el próximo año y ya va a estar disponible para considerarse como un insumo.
También es importante considerar toda la información que estamos trabajando ahorita, o sea, la tercera comunicación, el inventario. Entonces, por eso es importante el diálogo. Y cuando ustedes están considerando, por ejemplo, realmente yo soy bióloga, ¿verdad? No soy ingeniera ni arquitecta, pero me estaban comentando algunos amigos que cuando se están diseñando puente, se considera información de INSIBUMEN. Entonces, el INSIBUMEN ya está trabajando y ha publicado algunos análisis de vulnerabilidad. Y esa información es la más nueva, la más reciente, es la que se tiene que usar. Eso que quería agregar, ¿verdad? Que es importante, ahí sí que capacitarnos, ¿verdad? El actualizarnos, el mantenernos informados es clave. Creo que hoy nos acompañan también, veo varias universidades gremiales, Cámara de la Construcción. Nosotros como PSC tenemos esas agendas educativas para poner sobre la mesa esas actualizaciones que hay. Entonces creo que mantenernos al tanto, eso va a aumentar también la competitividad como sector, ¿verdad? No es únicamente siempre pensar en la triple línea base, ¿verdad? Cualquier impacto que hagamos pensando en los impactos naturales, pues va a repercutir en la parte financiera y va a repercutir en el beneficio de las personas. Vi que Carlos García tenía la mano levantada. Adelante. Solo, Pablo, qué gusto saludarte. Y mucho gusto, Genoveva. Ahí Fabio nos hizo favor de ponerte un link a una información del Sistema Guatemalteco de Ciencias de Cambio Climático, que es el brazo asesor científico del Consejo Nacional de Cambio Climático. Entonces, ahí está la información. Y algunas cosas, ahí sí, vos sabés lo que decía el doctor Schuster, ¿no? Excelente pregunta, porque son datos muy específicos. Sí, tal vez, Pamela, me gustaría compartir, ya que me invitó aquí al comentario Genoveva. Creo que con usted hemos invitado a varias empresas a analizar el tema de los lineamientos de construcción sostenible que en este momento están o pudieran estar. Creo que hay una oportunidad importante para los proyectos que ya están en gestión de licencias todavía hacer un análisis de qué acciones, estrategias o lineamientos pudieran incorporar con los diferentes especialistas que pues ya se han ido incorporando al GBC. Creo que hay una oportunidad obviamente en la parte ambiental, pero también desde el punto de vista económico, porque hay una expectativa siempre de reducir costos en la parte de construcción, funcionalidad y operatividad. Creo que ahí hay cosas muy importantes que pues los participantes pueden empezar a identificar. Lo vemos también como una ventaja en el mercado inmobiliario, poder trasladar esa disminución de costos a los potenciales compradores. Creo que eso es inmediato, y en el mediano y en el largo plazo, pues creo que Genoveva ya ha mencionado muchas de estas ventajas. Gracias. Gracias. Pablo nos acompaña del proyecto Creando Oportunidades Económicas de USAID. Aprovecho el espacio para recordarles que en la página web, en la sección de networking, pueden crear su perfil. Créanme que es súper importante para nosotros el que nos quede el registro de quiénes son ustedes, para poder nosotros sí ser ese puente y crear esos enlaces para que las cosas pasen. Juan Carlos, adelante. Gracias, Pamela. Solo quería compartirles que en el GGBC hemos desarrollado algunas herramientas técnicas que justamente buscamos sean esas guías de diseño y planificación de proyectos. Podemos mencionar la certificación Casa Guatemala, por ejemplo, una certificación hecha localmente por el GGBC para proyectos de vivienda, que puede funcionar muy bien como una herramienta de diseño. Ahí los diseñadores pueden encontrar cuáles son los parámetros de los diferentes aspectos relacionados con un proyecto que deben de incorporarse para poder considerarse un proyecto sostenible o para poder generar un edificio de alto desempeño. También para el proceso constructivo, ya para la obra propiamente dicha, tenemos las guías de sostenibilidad para el proceso constructivo,
y son lineamientos y estrategias durante la construcción que ayudarán a mitigar el impacto de esta actividad. Así como esas, también hemos estado desarrollando algunas otras herramientas que tienen que ver con el consumo de agua y otras que pueden servir. Igual hay también siempre las certificaciones internacionales que pueden servir de guía para los proyectos, y en el GGBC con mucho gusto podemos irles comentando y compartiendo, y de hecho pues son parte del contenido de este taller. Correcto, sí, vamos a tener charlas para profundizar en esas herramientas que estamos desarrollando, las herramientas de certificación. Y pues bueno, para ir, bueno, Edner, adelante. Bienvenido. Hola Pamela, muchas gracias. ¿Qué tal, Genoveva? Qué gusto, muy bonita la plática, y solo construyendo sobre lo que decía Juan Carlos. Nosotros ayer tuvimos la oportunidad de compartir con todos sobre Lead for Communities, y digamos el proceso de estas certificaciones va muy de la mano con lo que decía Genoveva. O sea, al final es una aproximación holística, no es solo en una línea, no solo es infraestructura, es manejo de desechos, es concientizar la calidad de vida. Hay un montón de actores. Entonces, al final, uno sí le tiene que perder el miedo a estas certificaciones, como lo decía Juan Carlos, son guías. Yo lo veo más como una guía, y son estándares internacionales que nos van diciendo y nos van abriendo los ojos de dónde hay oportunidades. Entonces, pues yo los invito a que la vean y la busquen ahí con la gente de Guatemala Green Building Council, porque creo que son estrategias. Escuché lo que decía la persona en Pagua, gente de la municipalidad y todos. Al final creo que lo tenemos que ver cada quien en su parte, cómo vamos al mismo objetivo.